Hoy en esta noche quiero hablar de dos historias en donde cada una tiene una enseñanza poderosa para nuestras vidas. La primera historia transcurre allí en un lugar llamado el estanque de Betesda y por eso vamos a leer en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, San Juan 5, 1 al 9. Dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Imaginémonos por un momento la escena: el estanque de Betesda, con una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, hombres y mujeres, cada uno con su propia necesidad. Y claro, cada tanto descendía un ángel y movía el agua como de una manera fortuita, y en donde el ángel movía el agua descendiendo al estanque, el primero que descendía al estanque y tocaba el agua, como acabamos de leer, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Después está este hombre que sufría parálisis. Y cuando hablamos de parálisis, la parálisis es muy simbólica, porque no se trata solamente de la parálisis física, sino que también existen otros tipos de parálisis. Parálisis para mí también es cuando una persona no puede avanzar en la vida, está paralizada, no puede crecer, no puede progresar, no puede desarrollarse, no puede ver sus necesidades suplidas. Eso también es parálisis. Hay parálisis en lo laboral, hay parálisis en la economía, hay parálisis en lo familiar, hay parálisis en lo espiritual. Porque no nos olvidemos que si estamos en la iglesia y estamos en el camino de Dios, es para que estemos creciendo de una manera constante. Es para que estemos dando fruto de una manera constante, y nuestro crecimiento nunca termina, siempre hay más. El poder dar fruto nunca se acaba, siempre podemos seguir dando fruto para la gloria de Dios. Ahora, cuando uno deja de crecer, deja de dar fruto, deja de seguir conociendo a Dios, lo cual no tiene límites, lo cual no tiene fin, eso también es parálisis. Pero no solamente existe estas parálisis que acabo de mencionar, ya sea en lo laboral, económico, familiar, espiritual. También hay parálisis del alma, parálisis del corazón. Cuando una persona, al igual que le pasaba a este hombre, que estaba incapacitado para poder moverse por sí mismo, hay personas que están incapacitadas en sus emociones, en su corazón, para poder amar, para poder creer, para poder relacionarse con los demás. Les cuesta, dice: no puedo, me siento solo, me siento sola, me siento aislado, no me puedo relacionar, todo me cuesta, no me siento con capacidad para amar a alguien y asimismo recibir el amor de otra persona. Eso también es parálisis, pero una parálisis en las emociones, una parálisis en los sentimientos. Volvemos a la escena del estanque de Betesda. La palabra Betesda significa misericordia. Pero claro, ahí estaba este hombre que hacía 38 años que estaba esperando. Y cuando Jesús se le aparece, nada más ni nada menos que el Hijo de Dios, se le pone frente a frente y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta del paralítico? No tengo quien me ayude. Y cuando uno ve esa multitud y se pregunta por qué nadie lo ayudaba, porque obviamente cada uno pensaba en su propia necesidad. Por eso cuando vemos este panorama en el estanque de Betesda, no es muy distinto al panorama que vive hoy la sociedad.
una sociedad llena de egoísmo, una sociedad llena de individualismo, una sociedad en donde literalmente para muchos es sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. Es lo mismo que pasaba allí en el estanque de Betesda. Aunque había una multitud, cada uno pensaba por lo suyo propio y el otro que se arregle. Y por eso pasó 38 años este hombre esperando que alguien lo ayude. Oh, por eso la idea de iglesia, qué linda la iglesia. Porque la idea de iglesia es todo lo contrario. La idea de iglesia es que somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, somos una congregación, no solamente por el edificio, no solamente por las paredes o por lo institucional, sino que este cuerpo tiene vida, la vida de Dios. Y en esta vida de Dios, dice la Biblia, somos miembros los unos de los otros y por lo tanto nos ayudamos los unos a los otros, nos bendecimos los unos a los otros, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿no? Con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo. ¿Cuántos están contentos de estar en la iglesia? Por eso la iglesia, como les acabo de mencionar, es una congregación. Se congregan las personas que conocen a Dios, pero no de una manera individualista, sino que compartimos, oramos los unos por los otros, nos conocemos, ¿sí o no? Nos ayudamos con, obviamente, lo que Dios pone en nuestras manos. Pero ¿por qué? ¿A quién se le presenta? Y escucha esto. ¿A quién se le presenta Jesús? ¿Por qué no se le presentó a algún otro de aquella inmensa multitud que estaba allí? Se le presenta a este hombre. ¿Por qué a este hombre y por qué otro no? Porque este era el hombre que estaba diciendo: nadie me ayuda, nadie piensa en mí, nadie se ocupa de mí. Estoy solo con todo lo que me pasa, con todo lo que sufro, con mi enfermedad. Estoy solo. ¿Y por qué estaba solo? Literalmente porque estaba dependiendo de la gente más que de Dios. Y este es el primer punto de este sermón. Esto es lo que en primer lugar nos deja esta maravillosa historia del estanque de Betesda. Gente que depende más de la gente que de Dios. Y yo sé, y por eso esta palabra, y estoy seguro que quizás alguno esta semana pensó, sintió y expresó las mismas palabras: estoy solo, estoy sola, no puedo con todo, no tengo quien me ayude. Y por eso se le apareció el Señor, porque cuando la gente no aparece, aparece Dios. Cuando la gente no te ayuda Dios. Cuando la gente no responde, responde Dios. Cuando la gente desaparece, Dios no desaparece. Dios siempre está al lado tuyo todos los días de tu vida. Y aquí dijo el Señor: yo estoy con ustedes todos los días de sus vidas hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está al lado tuyo, predicarle, ayudarme un poquito a predicarle que está al lado tuyo, decirle: no estás solo, no estás sola. Obviamente que a veces va a haber personas que te ayuden y esas personas son instrumentos de parte de Dios. Va a haber personas que puedan darte una mano y esas personas que te dan una mano te la están dando de parte del Señor, porque Dios los usa como instrumentos, como canales. Pero a veces cuando esas personas no aparecen, como le pasó al paralítico de Betesda, cuando esas personas no aparecen, Dios mismo aparece. Dios mismo es el que viene, te levanta, te ayuda, te responde, trae sanidad, hace los milagros, abre las puertas que están cerradas y responde a tu necesidad. Por eso aquellos que dijeron esta semana o pensaron: estoy solo, sola, no puedo con todo, Dios está con vos. Dios está con vos. Dios está con vos. Lo que sucede es que cuando alguien espera más de la gente que de Dios, cuando alguien depende más de la gente que de Dios mismo, ¿qué es lo que pasa? Se genera en el corazón una cosa llamada, ¿sabes cómo? Amargura. Porque cuando Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano?, teniendo nada más ni nada menos que al Hijo de Dios frente a él, ¿en qué estaba pensando este hombre?
en la gente que no me ayuda. No tengo quien me ayude. No tengo quien me lleve al estanque. Son todos unos malos, egoístas, individualistas, piensan en ellos solos. Y acá estoy yo hace 38 años. ¿Por qué estuvo 38 años así? Porque estaba esperando más de la gente que de Dios. Y la gente no te puede dar lo que solamente Dios te puede dar. Por eso, la primera enseñanza de este relato, de esta escena es: dependamos más de Dios que de la gente, porque la gente falla, te repito, pero Dios no falla. La gente nos puede dejar, pero Dios no nos va a dejar. La gente te puede abandonar, pero Dios no te va a abandonar. Y la respuesta que la gente no te puede dar, solamente Dios te las puede dar. Solamente Jesús te las puede dar. Por eso, lo que produce eso es, ¿sabes qué? Amargura. Y la amargura no te deja ver a Dios. La amargura no te deja ver a Jesús. Porque uno está más pendiente, está más pensando en lo que la gente no te dio, en lo que la gente no te brindó, en cómo te rechazaron o cómo en vez de darte una mano, te la retiraron. Aquel que te dijo, te voy a llamar. Y después ni medio WhatsApp te mandó. Contá conmigo. Nada, nada. Porque hay que depender de Dios. Oh. Clama a mí. Y yo, que dice la Biblia, te responderé. Amén. Lo primero que produce cuando uno depende más de la gente que de Dios es amargura. Y en segundo lugar, lo que produce cuando uno depende más de la gente que de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí en estos dos versículos, el autor a los Hebreos explica cómo correr la carrera que tenemos por delante. Y cuando habla de la carrera que tenemos por delante, está hablando de la vida, está hablando del futuro, está hablando de lo que viene. ¿Y cuál es la manera de correr? No hay muchas maneras, hay una sola manera. Y la manera de correr esa carrera es los ojos puestos en Jesús. Y para poder traducirlo, para poder explicarlo, ¿qué es los ojos puestos en Jesús? Pues siempre nos imaginamos los ojos físicos no mirando. ¿Cómo estás, hermano? Bien, con los ojos puestos en Jesús. Pero el sinónimo de los ojos es atención. ¿Dónde está mi atención? Y donde esté, escucha esto, donde esté mi atención, eso es lo que voy a vivir. Y en este hombre, cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Dónde estaba su atención? En la gente. En vez de decirle, sí, quiero ser sano, le hizo la gente. La gente no me ayuda. Su atención estaba puesta en la gente y eso es lo que estaba viviendo. Cuando alguien tiene su atención puesta en la gente, en vez de tenerla en Dios, vive lo que la gente vive. Y recibe lo que la gente le da o no le da. Porque su atención está puesta en la gente. Aplícalo a cualquier área de la vida. Cuando tu atención está más en los problemas que en Dios, eso es lo que vas a vivir. Cuando tu atención está más puesta en la plata o en el trabajo que en Dios, eso es lo que vas a vivir. Por eso la Biblia dice también, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, ¿dónde está tu atención? Todo tu cuerpo estará ¿cómo? En tinieblas, en confusión. Y así estaba este hombre, en tinieblas, en confusión, porque teniendo al sanador, teniendo al que hace los milagros, teniendo al Hijo de Dios delante de él, tal era la confusión, porque su atención estaba puesta en la gente, que en vez de decirle, sí, Jesús, quiero ser sano, dijo, la gente no me ayuda. Por eso, la segunda cosa que produce el hecho de depender más de la gente que de Dios, ¿sabes cuál es? Te roba la fe, porque no se puede tener fe en la gente y fe en Dios a la vez. O tenemos fe en la gente, la cual no nos puede dar lo que solamente Dios nos puede dar. O tenemos fe en Jesús. Y este hombre, en vez de poner su fe en Jesús, ¿dónde estaba puesta su fe? En la gente.
Y por eso no podía depender de Dios. O dependemos de la gente o dependemos de Dios. La primera enseñanza, y ténganla allí en la mente, es depender más de Dios que de la gente. Depender más de la palabra, de las promesas del Señor, que de lo que la gente pueda darte o pueda dejar de darte. Segundo relato, está en el Evangelio según San Marcos. San Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. San Marcos 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, otra vez la misma realidad, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice que puede perdonar pecados sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Primer relato, estanque de Betesda, el paralítico. ¿Cuál era la enseñanza? Depender más de Dios que de la gente. Por el depender de la gente, que puede fallar, que puede y es imperfecta, que puede decir o prometer, pero después quizás no cumple, genera amargura y desvía tu fe. Y esa confianza y esa fe que tenés que tener, en vez de tenerla en Jesús, la terminás teniendo en la gente. Y qué bueno que Jesús, como te dije, se presenta al que pensaba que estaba solo. Se presenta al que pensaba que nadie lo ayudaba. A ese se presenta el Señor. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios se va a presentar a aquel que piensa que está solo o sola. Jesús mismo se te va a presentar en tu vida. Este segundo relato nos deja otra enseñanza. Pero no nos olvidemos que la palabra es un equilibrio, en donde no hablamos de un extremo, pero tampoco del otro extremo. Así como dijimos en el primer relato, depender más de Dios que de la gente. Aquí estamos viendo a alguien que necesitó ayuda. Porque en el otro extremo están aquellos que, ¿sabes qué dicen? No necesito que nadie me ayude, solo puedo. Ese es el otro extremo. Solo me las arreglo, yo solo puedo. Y muchas veces hay alguien que los quiere ayudar y no reciben ayuda. Y hasta dicen: yo solamente dependo de Dios y de nadie más. Pero ¿sabes algo? Dios usa personas. Y Dios usa gente y Dios usa amigos para que te bendigan de parte de Él. Para que sean canales de bendición para tu vida. Por eso la segunda enseñanza, imagínate este paralítico, lo agarran los 4 amigos, porque dice que era cargado por 4, escucharon que Jesús estaba en esa casa y lo tomaron cada uno de un extremo de la camilla y lo llevaron con toda la fe, con toda la esperanza, con toda la expectativa hasta donde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque eran buenos amigos. Porque el paralítico no lo hubiese podido hacer por sí mismo. No lo hubiese podido hacer con sus propios recursos. Necesitó ayuda. Y muchas veces en la vida, cuando no nos podemos mover, cuando estamos y nos sentimos paralizados en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, en lo laboral, necesitamos que alguien nos ayude. ¿Y cuál es esa ayuda? ¿Cuál es esa ayuda de estos amigos? ¿Cuántos son buenos amigos? Porque estos buenos amigos no eran Jesús. La función de estos buenos amigos, ¿cuál era? Llevar a su amigo, al paralítico, hasta donde estaba Jesús. A veces yo conozco, hay personas, hermanos, con
con un corazón tan grande que le quieren resolver la vida a todo el mundo. Que le quieren resolver los problemas a toda la gente. Sufren con los que sufren, padecen, pero de una manera, ay, los quiero ayudar, le quiero resolver los problemas. Pero vos y yo no somos Jesús. Nuestra función no es resolver los problemas a la gente. Nuestra función, al igual que estos amigos, es llevar a la gente a que conozcan a Jesús, a que se encuentren con Jesús, a estar delante de Jesús. Y cuando estén delante de Jesús, cuando se encuentren con Jesús, Jesús va a hacer el milagro. Jesús los va a salvar. Jesús les va a cambiar la vida y Jesús va a transformar sus realidades. Tráelos a Jesús. Esa es tu función. Esa es nuestra función, traerlos a Jesús. Cuando los llevaron a Jesús, claro, la casa estaba llena, no había lugar. ¿Y quiénes son buenos amigos? Imagínate si hubiesen llegado ahí los amigos con la casa llena, como hablándoles la circunstancia, diciéndoles no hay lugar, no van a poder entrar. ¿Qué le hubiesen dicho algunos amigos al paralítico? Bueno, no es tu día hoy, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos lo intentamos, volvamos a casa. Y si hubiese vuelto de la misma manera que llegó. Sin embargo, estos buenos amigos son los que te ayudan y te inspiran a ir a más. Entonces de repente dijeron, debe haber una salida, debe haber alguna alternativa, no nos vamos a rendir, no nos vamos a dar por vencidos. Se dieron cuenta que había un techo en esa casa, que podían subir por el techo, suben al techo, rompen el techo, descienden y lo bajan al paralítico en la camilla. Y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Te imaginas los amigos mirando desde el techo y diciéndole a Jesús, no, las piernas? Lo que necesita es sanidad. Lo que necesita es ser sano. Los pecados después, ahora la sanidad. Y a veces me pasa cuando vienen personas que traen algún amigo a la iglesia, ¿no? Alguna amiga, algún vecino, algún familiar, lo traen para que Jesús dice, tiene problemas de trabajo, pastor, ore por él. Tiene una enfermedad, ore para que sea sano. Pero cuando lo traemos a ese amigo o esa amiga, en primer lugar lo que Dios quiere es perdonar pecados, es transformar vidas, es salvar vidas y es cambiar corazones. ¡Wow! Después le va a dar todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿a quién necesitamos? Como te dije antes, solo no podés. Sola no podés. Hay momentos en la vida en donde necesitas, como este paralítico, para llegar al milagro, llegar a la bendición, llegar a la respuesta de Dios, gente que te ayude. Y la gente que te ayuda, los buenos amigos, no son los que desaniman, no son los que te contagian su incredulidad, no son los que te contagian su pesimismo, no son los que te contagian sus dudas o sus temores. Los buenos amigos son los que te llevan. Y aunque haya obstáculos por delante, aunque haya impedimentos como estos, dice que subieron, escucha esto, subieron y rompieron el techo. Y me gusta el símbolo del techo, que fue roto para acceder a la respuesta y a la bendición de Dios para este amigo paralítico. Si tenemos que agarrar por un momento el simbolismo de lo que es un techo, ¿no? Un techo es igual a un límite, un techo es igual a un tope, un techo es igual a un obstáculo. Y cuántas veces aún lo podemos usar para graficar muchas realidades. Algunos dicen, siento que tengo un techo en mi vida, no me puedo levantar. Tengo un techo en mi realidad, tengo un techo en mi economía, tengo un techo en mi trabajo, en lo familiar, en lo espiritual. Siento que tengo que, me quiero levantar y me choco con el techo. Estoy siempre que igual. Y esos techos son los que nos dividen. Ese techo era lo que les separaba ¿de qué? De la respuesta de Dios, de la bendición de Dios, del milagro de Dios. Por eso techo es igual a tope, techo es igual a límite. Y muchas veces necesitamos de esos amigos que nos ayuden a romper límites, a romper los techos sobre los cuales vivimos, a romper los topes, a romper los obstáculos para poder crecer, desarrollarnos, dar fruto, avanzar y progresar en la vida. Amigos que te inspiren a romper techos, porque ellos ya los rompieron.
Ahora, ¿qué es romper el techo? ¿Qué es romper un límite? ¿Qué es romper un obstáculo? Es hacer lo que nunca antes habías hecho. Es tomar decisiones que nunca antes habías tomado. Es dar pasos que nunca antes habías dado. No era que estos hombres rompían techos todos los días. ¿Te imaginas qué hacemos hoy si rompemos algún techo por ahí? No. No era que rompían techos siempre. En esa ocasión dijeron, tenemos que hacer esto para poder llegar a donde está Jesús. Fueron y lo hicieron. Y en la vida también hay momentos que hay que romper techos, hay que romper límites, hay que romper obstáculos. Y como te acabo de decir, dar pasos que quizás antes nunca hubieses dado. Oh. Y acá viene una dualidad. Vos también, así como estos amigos, rompieron el techo para que el paralítico accediera al milagro. Vos también ayudás a otros a romper sus techos, sus limitaciones. Pero vos también necesitas, y yo necesito a otros que nos ayuden a romper nuestras limitaciones, a romper nuestros techos. Siempre recuerdo el testimonio de mi pastor Claudio Freyson en sus primeros años de iglesia. Él contaba que tenía una iglesia ahí en Parque Chas durante 7 años con 3, 4 abuelitas, con el suegro y la suegra. Y cuando predicabas, la suegra se dormía, o sea, la membresía a uno menos, escuchando el sermón. Así 7 años, y había un tope, había un techo, había un límite, y no podía pasar ese límite, no podía pasar ese techo. Hasta que de repente empezaron las campañas de Carlos Anacondia en toda la nación. Miles se convertían, miles venían al Señor. Y él escuchaba de las campañas y estaba ahí con su techo, con su límite, con su tope, y escuchando lo que Dios hacía con este hombre de Dios llamado Carlos Anacondia. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró, fue a las campañas, pero no se conformó con eso, sino que empezó a ir a la casa de Carlos Anacondia una vez por semana a la mañana con una docena de facturas, que era, el soborno era la docena de facturas, para orar con él, para escucharlo, para estar al lado de él. Un amigo que lo llevó a romper los techos, a romper los límites, y así fue como a partir de allí después creció, se expandió y progresó el ministerio y todo lo que Dios tenía para su vida. Pasa exactamente lo mismo y aplicarlo a cualquier área. Necesitamos gente de Dios que nos inspire, no que nos hunda. No que nos diga, no, la casa está llena, volvamos, no, qué bajón, está todo mal. No, gente que te inspire en la fe, gente que te ayude a crecer de parte de Dios, gente que te contagie la esperanza, la confianza, para que des pasos de fe y hagas lo que nunca antes habías hecho para poder crecer y progresar en la vida en todas las áreas de tu existencia. Imagínate ahora también la casa llena. La casa llena era una incomodidad, era un obstáculo, era un límite, era algo negativo. ¿Te imaginas la frustración? Ir hasta ahí con toda la expectativa, con toda la fe y de repente encontrarte con, no podemos entrar, no hay lugar. Esto es como cuando un papá quiere llevar a su hijo al cine, todos emocionados, llegan al shopping, van a sacar la entrada, no hay más lugar, no hay todas las funciones llenas. La misma sensación, el mismo sentimiento, pero con esta situación tan delicada que estaban viviendo. Y hay situaciones en la vida, como la que les tocó a estas personas, a estos amigos, de encontrarse con la casa llena, que hacen 2 cosas. Esas incomodidades, esos obstáculos pueden producir 2 cosas, te llevan a 2 cosas. A frustrarte, a volverte con la cabeza agacha, desanimado, deprimido, o te llevan a romper los límites, a romper los techos, a sortear los obstáculos, a romper los topes que hay en tu vida. ¿Cuántos sienten que hay un techo, un tope? O se encuentran con obstáculos como que te habla el obstáculo, te habla el límite, una incomodidad. Yo me acuerdo, y escucha esto por favor atentamente. Me acuerdo cuando estábamos ahí en Centenario, teníamos la iglesia arriba de la panadería, 6 años, un hermoso lugar, un lindo salón, primer piso en la avenida. No, pero claro, estábamos ahí 6 años y las reuniones llenas. Y estábamos cómodos. Y cuando la comodidad es buena, pero a veces lo que es bueno termina siendo malo.
Porque uno se acomoda. Ah, qué lindo. Y cuando te tenés que mover, no te movés. Y si vos no te mueves cuando te tenés que mover, ¿sabes qué pasa? Te mueve Dios. Yo prefiero moverme antes de que mueva a Dios. Pero si vos no te mueves, te va a mover el Señor. ¿A cuánto nos está moviendo el Señor? ¡Wow! Porque de repente vino el panadero un día y nos dijo, se acabó, no les alquilo más, en un mes se van todos. ¡Ah! Chao, comodidad. Entonces eso nos lleva o a deprimirnos, a desanimarnos o a romper los límites, a romper los techos. Y por eso estamos aquí, en este precioso lugar, mucho más amplio, con mucha más capacidad, a la calle, que Dios mismo abrió las puertas, porque un día Dios nos llevó a esa situación incómoda y tuvimos que romper el techo debajo del cual estábamos, romper los límites para seguir creciendo, progresando y evolucionando en la vida. Amén. Las celebraciones, acuérdense, las celebraciones especiales, como obviamente no cabíamos todas allí. Acuérdense que tenemos reuniones los jueves a la noche, sábado a la noche, domingo a la mañana, domingo a la tarde, más todas las actividades. Entonces, íbamos para las celebraciones especiales al Teatro Estela Maris, ¿se acuerdan? Y en el Teatro Estela Maris, muy lindo lugar, entraban solamente 350 personas. ¿Y saben cuál era nuestra oración cuando íbamos al Teatro Estela Maris, que entraban 350 personas? Decíamos, Dios, por favor, que no venga uno más, porque no entramos. Porque de acuerdo a las reglamentaciones municipales, no se puede rebalsar la capacidad del lugar. No podía haber 380 porque podían clausurar el lugar, generarle un problema a las personas, ¿sí o no? Entonces la oración, imagínate orar así, Señor, que vengan 350. ¿Sabes cuánto venían? 350. Y ahí había un límite, había un techo, había un tope para romper. ¡Wow! Los techos, los límites, los topes no son para desanimarte, no son para paralizarte, no son para que bajes los brazos ni te resignes como le pasó a esta gente, son para romperlos. Y por eso celebramos el aniversario de la iglesia en el Teatro Don Bosco, y por eso vamos a celebrar la Navidad dentro de muy poquito también en el Teatro Don Bosco con capacidad para 1000 personas, porque estuvimos rompiendo los techos y rompiendo los límites que teníamos por delante. ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que lo que estás viviendo, quién te dice que lo que estás viviendo no es porque tenés que romper un límite? Es porque tenés que romper un techo, un tope. Y a veces necesitas esos amigos rompetechos. Por ellos mismos ya rompieron algún techo en su vida, algún límite, progresaron, avanzaron, dieron fruto. Y yo creo que si hay un límite para romper, si hay un techo para romper, en primer lugar, es en lo espiritual. Porque ¿para qué rompieron el techo? Para llegar a quién? A Jesús. Cuando vos rompés las limitaciones en lo espiritual, cuando vos rompés el techo que hay muchas veces sobre nuestras vidas en lo espiritual, y eso significa buscar más a Dios, eso significa apasionarte más por el Señor, eso significa más palabras, más búsqueda, más iglesia, más oración. Ahí, cuando rompes ese techo en lo espiritual, te encontrás con quién, como ellos lo hicieron, te encontrás con Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen los milagros, vienen las respuestas, vienen las maravillas. ¡Wow! Y Dios en esta noche yo sé que va a romper muchas limitaciones que van a empezar en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida. Va a romper esos techos que te estuvieron limitando, deteniendo, paralizando. Lo va a hacer el Señor, ¿sí o no? Va a romper, va a quebrar, va a deshacer para que puedas crecer. Muchas veces hay techos que el mismo enemigo nos pone. Hay limitaciones que el diablo mismo se encarga de instalar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que siempre estemos iguales. Cuando el diablo te instala una limitación, te instala un techo, si hubiese sido el paralítico o sus amigos hubiesen llenado a la casa, viste que no se podía, vámonos. Viste que era muy difícil, vámonos. Si hubiesen pegado la media vuelta, se hubiesen ido y el paralítico hubiese seguido enfermo. Y estos buenos amigos, aunque tenían buenas intenciones,
no lo hubiesen podido ayudar. Las primeras limitaciones que tienen que caer acá y acá, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para animarnos a romper esos techos. Y te vuelvo a repetir, lo puedes aplicar a cualquier área, ¿eh? En lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, por sobre todas las cosas. Y ahí vienen las cosas nuevas. Ahí, porque Jesús dice, al ver la fe de ellos. ¿Y cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es la que no se detiene ante los obstáculos. Y es la que te hace romper los techos de tu vida. La verdadera fe es la que te hace romper los techos de tu vida. Al lado tuyo por ahí hay algún rompetechos que te va a ayudar a romper los techos, ¿sí o no? O mismo en tu familia, o mismo el hermano que está al lado tuyo, o mismo tu esposo, tu esposa, te va a ayudar a romper los techos. Llegó el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo. ¡Wow! Llegó el tiempo. Cierra tus ojos.